Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia una vez más en el primer libro de los Reyes, en los capítulos 17, 18 y 19. Con el objetivo de aprovechar el tiempo, quisiera entonces pasar de una forma muy breve por los primeros dos capítulos. Mi interés en mostrarles este capítulo, esta porción de la vida del profeta Elías, el interés que yo verdaderamente tenía y me animó a hacer esto, fue el de mostrarles que tenemos ante nosotros a uno de los ministros, de los hombres, de los profetas, de los personajes bíblicos más extraordinarios. Elías es verdaderamente un caso extraordinario dentro de la lista de personajes bíblicos. Y sin embargo, al mismo tiempo que le apreciamos y admiramos como un profeta tan maravilloso, debemos reconocer que es simple y sencillamente un ser humano. Y esa humanidad he tratado yo de realzar para mostrarles lo que vivió en estos tres capítulos 17, 18 y 19. Comenzamos en el capítulo 17 y tratamos de investigar o estudiar juntos lo que pasó con las emociones de este hombre llamado Elías, a quien encontramos en el capítulo 17, versículo 1, en un momento difícil de su vida, donde él siente una indignación. A ver si yo puedo describir los sentimientos que él tiene, las emociones que tiene en su corazón. Siente un celo inmenso por las cosas de Dios y por Dios. Siente una indignación ante lo que está pasando, porque él mira que Jezabel guía a Acab, su esposo y rey, y Acab y Jezabel como reyes guían al pueblo hacia la idolatría. Lo corrompen, lo desvían, y él lo está viendo. Mira que las consecuencias de la idolatría tienen que ver con el rompimiento del pacto, y al romper el pacto se atrae desobediencia y por ende maldición. Él ve todas estas cosas desde su punto de vista profético o desde el punto de vista de una persona que verdaderamente está interesado en las cosas de Dios. Esto desde el punto de vista de visión, si quieren llamar la visión profética, como quieran decirlo, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista emocional, él está entrando a un ciclo. Lo encontramos en el momento en el que él, lleno de estas emociones y empoderado por la unción del Espíritu Santo, pronuncia una palabra profética que es una palabra de juicio. No habrá lluvia, ni siquiera habrá rocío, por cuanto ustedes se desviaron. Y ante la pregunta de ¿hasta cuándo va a pasar esto? Sino conforme a mi palabra, dice. Él asume la responsabilidad profética de convertirse en el referente de autoridad que decide si va a haber lluvia o no va a haber lluvia. Obviamente la lluvia no es lo importante. Lo importante es que si no hay lluvia va a haber sequía, y con la sequía va a haber hambre en toda la tierra de Israel. En este momento lo encontramos emocionalmente cargado, empoderado, y a partir de ahí va a vivir una serie de emociones. Llegamos al capítulo número 18 y encontramos que ya él, a cargo de la situación por 3 años, ha llevado esta responsabilidad profética sobre sus hombros. ¿Y qué es lo que sucede? Viene a él la palabra del Señor y le dice: muéstrate al rey. Estoy en el capítulo 18, verso 1. Muéstrate al rey, porque yo, dice Dios, haré llover sobre la tierra. Entonces él agarra todavía más autoridad, toma más poder, está más empoderado. O sea que si dijéramos que había comenzado acá, ahora está más arriba emocionalmente.
Y entonces se presenta ante el rey, él le da instrucciones al rey, y cuando él ve que Dios va a hacer llover, piensa que su momento ha llegado. ¿Su momento para qué? Su momento para su visión, para lo que él quiere. ¿Qué es lo que pretende Elías? Pretende traer de vuelta al pueblo hacia el verdadero Dios, apartarlo de la idolatría, sacarlo, por así decir, de la idolatría y guiarlo de nuevo a Dios. Así que planea, hace un plan y le dice al rey: Acab, convócame a todo Israel al monte Carmelo. Y el rey sigue las instrucciones del profeta y convoca a todo el pueblo. Y convocan a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, y reúne a todos en un lugar donde todo el pueblo lo puede ver, y hablamos de las características del monte, y construyen 2 altares. Ahí se da la ocasión en la cual encontramos uno de los mensajes, discursos, sermones, como quieran llamarle, más significativos de toda la Biblia, donde Elías se para y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Baal es Dios, váyanse detrás de Baal, pero si el Señor es Dios, sirve al Señor con todo tu corazón. El mensaje es: no se puede servir a 2 amos. Ese es el mensaje. Si estás con Dios, vas a estar al 100% con Dios, y si estás con Baal, pues anda con Baal. Pero al que sea Dios, a él le serviremos. Y el pueblo entero entra en la dinámica por la convocatoria del rey y por supuesto del profeta. Así que después de oír el mensaje, forman 2 altares. Y le dan un altar, es decir, lo construyen el altar los profetas de Baal y de Acera, y también Elías. Y se determina que el que sea el Dios verdadero, que se manifieste, y a él seguiremos. Y lo hace a propósito, casi como parte de un espectáculo, para que todo Israel lo vea. Miren qué golpe el que él quiere dar. Quiere traer al pueblo entero a los pies del verdadero Dios. Y llega el momento, invocan a Baal y se sajan, y ustedes saben lo que pasa, y Baal no responde. Y llega el momento en que el profeta, el varón de Dios, va a invocar a Jehová el Señor, y ora a Dios y le dice: si tú eres Dios, que sabe que es Dios, manifiéstate aquí para que lo vean. Y desciende fuego del cielo, se manifiesta Dios, consume el sacrificio y todo Israel lo ve. Y por supuesto, doblan, inclinan su corazón hacia el Dios verdadero. El impacto logrado, alcanzado por Elías es maravilloso. Imagínense usted traer a todo un pueblo a Dios en un solo momento. Una cosa extraordinaria. Si usted piensa que él estaba aquí y después estaba acá, ahora llegó hasta el punto más alto. Imagine la adrenalina en Elías. Imagine usted lo que está pasando. No hablo del espíritu, hablo del alma, las emociones, la fuerza. Imagine lo que está viviendo este hombre. Y en el momento aprovecha. Parte de su molestia era que Jezabel había organizado el sacerdocio a Baal. Así que la emprende contra el sacerdocio de Baal, pide que traigan a los sacerdotes de Baal y a los de Acera y los degolla uno por uno. Ahora piensen en el esfuerzo físico. Literalmente, usted se imaginará que ellos no fueron así a poner el cuello, ¿verdad? Se imaginará que los sostuvieron y fue degollando a uno por uno. Entonces piense en la energía, que estoy hablando de energía física, emocional y espiritual, lo que vivió este hombre. Llegó hasta arriba, logró todo lo que quería. El pueblo reconoció a Dios, el pueblo se dio cuenta de que Baal no era Dios, los sacerdotes de Baal fueron humillados y de ahí asesinados. En un abrir y cerrar de ojos, en un día terminó con todo lo que había organizado Jezabel. Mire usted, y termina, ¿cómo termina? Debe haber terminado inmensamente exhausto, físicamente, emocionalmente, drenado espiritualmente. La unción hasta arriba, las emociones hasta arriba, la adrenalina hasta arriba y después todo hasta abajo. Pero logró el fin que quería. Pasamos al capítulo número 19. Y al abrir el capítulo 19 dice: le fue dicho a Jezabel lo que Elías había hecho. ¿Y qué sucedió? Que entonces Jezabel aprovecha este momento. Y en este momento nos encontramos con un hombre exhausto,
Yo no sé si tuve la oportunidad con ustedes o no de comentarles brevemente las ideas del Dr. Summerall acerca de que en cada ser humano, en cada ministro, en cada predicador, en cada creyente, hay dos personas, una espiritual y una física. Y la física empieza a llenarse del Espíritu cuando viene la unción, y se llena y se llena y se vuelve un ungido. Pero después, cuando termina, empieza a vaciarse, y hay un momento ahí de intensa desesperación física porque algo que es divino está saliendo o está drenando. De esta manera encontramos nosotros a Elías. Lo encontramos en el momento más difícil, espiritual, emocional y físico. Justo cuando llega el mensaje de Jezabel. En ese momento, cuando el ser humano está en lo más bajo, ahí es donde aprovecha el enemigo. Y llega el dardo de fuego del maligno. Y dice la palabra que Jezabel le mandó a decir: así me hagan y aún me añadan los dioses, si no te tengo como uno de estos profetas en 24 horas. Y ahí comienza esta parte de nuestro mensaje en el capítulo número 19. Cuando llega el mensaje, y quisiera hacerles notar que si ese mensaje hubiera llegado allá en el Monte Carmelo, a lo mejor se hubiera reído el profeta. Si ese mensaje hubiera llegado cuando estaba degollándolos, a lo mejor no hubiera hecho el mismo efecto. Si ese mensaje hubiera llegado en lo más fuerte, pero llegó en lo más débil. ¿Y qué provocó? Provocó un sentimiento totalmente humano, normal, natural: miedo, temor. Versículo 2, capítulo 19. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Versículo 3 mejor. Él tuvo miedo, dice. Tuvo miedo y se levantó y se fue huyendo para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó ahí a su criado. Anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Lo encontramos hace un día y medio en lo más alto, y ahora lo encontramos en lo más bajo. Lo que yo quiero hacerle notar, si usted piensa en las emociones que estaban acá, después acá, después acá, después acá, y ahora están en negativo. Tuvo miedo, comienza a contemplar pensamientos suicidas y le ora a Dios y le dice: Señor, quítame la vida. Ahora vamos a poner atención a sus palabras, porque las palabras lógicamente consisten en la expresión de sus emociones. Lo que nos interesa aquí hoy son las emociones. Y dice de esta manera: quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Esto nos indica que él se estaba comparando con sus padres. Es posible que hace un momento estaba pensando ser mejor, o a lo mejor igual, pero ahora ya está sintiéndose peor. Es típico que las emociones nos hagan a nosotros esos juegos. Pero verdaderamente usual que la persona que está sufriendo del pesar, de la melancolía, de la tristeza, todos los sentimientos que les describí en las semanas anteriores, comiencen a compararse con otros. No sé, cuando las personas están bien no se comparan, pero cuando las personas se sienten mal comienzan las comparaciones. Porque las personas tienden a compararse con alguien y decir: estoy mucho mejor que ese, y le produce orgullo. O dice: estoy mucho peor que ese, y le produce tristeza y dolor. Entonces no son confiables las comparaciones. Pero cuando se está en este caso, comienza a haber esa serie de sentimientos. Ahora piensen en las emociones de Elías. Pasó, como le digo, de lo bueno a lo mejor a lo óptimo, y ahora está contemplando pensamientos suicidas. Se quiere morir literalmente y le pide a Dios: quítame la vida. Ahora entramos a la segunda parte. ¿Qué es lo que hace Dios? Estamos ahora hablando no solo de las causas, sino de la cura de estos sentimientos. Estamos tomando este pasaje para hablar de la depresión, y yo le quiero mostrar a usted lo que hizo Dios con él. Número 1, dice así: acostándose bajo un enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Fíjese usted, Dios va a iniciar un proceso de recuperación.
Y en el proceso de restaurar, de recuperar a Elías, el Señor le envía al ángel de Jehová o al ángel del Señor. Y a lo mejor usted pensaría que si bien el ángel del Señor va a poner unas grandes fortalezas, unos muros de fuego, o a lo mejor le va a dar unas armas para deshacer a Jezabel. Pero lejos de eso, Dios toma una actitud en la cual le manda al ángel del Señor a prepararle una torta cocida y una vasija de agua para comer y beber. Y le da alimento físico. ¿Por qué? ¿Cuál cree usted que sería la razón? La razón es que este hombre estaba exhausto, extenuado. Yo me imagino que no paró a medio matar a los 850 a comer algo. Seguramente que está absolutamente extenuado, exhausto. No sé si usted ha llegado a ese estado donde está tan cansado que ya no puede literalmente ni comer, porque está totalmente exhausto. Así que le da de comer y dice, comió y volvió a acostarse de lo rendido que estaba. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Y volvió a comer. Y entonces el verso 8 dice, se levantó pues, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y aquí quiero llamarle la atención de que renovadas sus fuerzas, ¿qué es lo que hizo? Corrió, caminó 40 días y 40 noches hacia el Señor, hacia el monte de Dios, hacia la presencia de Dios. Mire, el ser humano comete un error inmenso cuando a causa del pecado, o a causa de, en este caso, de la depresión, a causa del pesar, a causa del dolor, huye de Dios. El ser humano jamás debería huir de Dios. El ser humano debería salir corriendo hacia Dios. Aún en caso de pecado, por supuesto. ¿Y quién es el que puede perdonarnos? El ser humano, nosotros jamás debemos huir de Dios, siempre debemos correr hacia Dios, porque Dios está con las manos y los brazos abiertos de par en par para recibirnos en Cristo Jesús, en quien encontramos acceso confiadamente al trono de la gracia. El profeta va hacia el monte de Dios y dice, ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, y yo quisiera llamar la atención de ustedes a esta respuesta. Él respondió, he tenido celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Expone brevemente qué es lo que le ha pasado. Lo que tuvo es celo de Dios. Él quería que las cosas fueran hechas correctamente. Él tenía celo por las cosas de Dios. Está indignado porque se fueron detrás de la idolatría y abandonaron al Señor. Y entonces él dice, yo he tenido celo. Yo entendí que se apartaron del pacto. Yo entendí lo que nos va a pasar si nos apartamos del pacto, y he quedado solo. Y además, y aprovecha para quejarse con Dios, buscan mi vida para quitármela. Y le dice lo que está viviendo. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios? Le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Miren ustedes, después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él repite, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. El Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás por profeta en tu lugar. Yo quiero llamarle la atención
de los pasos de esta recuperación. El primer paso tiene que ver con el cuerpo. Le da alimento para que se recupere físicamente. Y quiero decirle que hay evidencia médica de que en algunos casos la depresión se debe a un desbalance químico en el cuerpo y que es necesario, no estoy diciendo en todos los casos, en algunos casos se hace necesario medicamento para regresar al balance adecuado, y que eso es lo que está provocando los problemas en las personas. Pero quitemos esto a un lado. Físicamente, el primer paso es regresarle las fuerzas a través del alimento. Y 2 veces, alimento y descanso. Y comió y se acostó. Y lo volvió a levantar el ángel y volvió a comer. El alimento y el descanso físico. Pero entremos ahora a la parte emocional, espiritual. Dios le habla, le pregunta qué le pasa. Le da oportunidad para ventilar sus emociones, le da la oportunidad para expresar sus sentimientos, y luego Dios le dice: mira, te queda trabajo, vas a ungir al rey de Amra, vas a ungir al rey de Israel y vas a ungir a un profeta en tu lugar. ¿Qué es lo que hace a través del trabajo? Dios le devuelve a Elías la autoestima que proviene de saber que es útil, que es un profeta. No todo el mundo anda ungiendo reyes, ¿verdad? Dios le devuelve la autoestima, Dios le vuelve el aprecio, Dios le vuelve la valoración. Dios me toma en cuenta, Dios confía en mí y me tiene trabajo y me va a poner a ungir a un rey y después a otro rey y a un profeta. Mire, hablamos la semana pasada y voy a mencionar brevemente que hay 3 cosas que tienen que ver con el tema de la depresión: la falta de autoestima, la falta de intimidad con Dios y la falta de intimidad con otros seres humanos. La necesidad número 1 del ser humano es la autoestima. Y mire usted, este tema del rechazo, el tema de la pobre autoestima o una autoestima muy baja, el problema de sentirse rechazado, el problema de sentir que no casa en los lugares, los complejos de inferioridad, todo esto tiene que ver con el valor que la persona se asigna a sí misma. Y por supuesto tiene que ver con el valor que le dan aquellos en los cuales él ha colocado su estima. Fíjese, la persona, hablemos de un niño, necesita estima, necesita saber que tiene valor, necesita saber que tiene estimación, pero no de cualquiera, necesita saberlo de aquellos a quien él verdaderamente confía. Y por eso son los padres, el papá sobre todo, pero los padres de familia son los encargados de hacerle saber al hijo lo que vale. Es tan importante proveerle de seguridad en sí mismo, es tan importante hablarle de lo que vale, es tan importante hablarle de lo que usted le estima. Mire lo que voy a decirle: un adulto tiene inmensa necesidad de estima, pero no de cualquiera, sino de aquella persona que él verdaderamente estima y aprecia. En otras palabras, y se lo voy a contar con esta franqueza, un predicador, un ser humano, cualquiera, uno que trabaja, un hombre, necesita la estima de su esposa. Y lo peor que la esposa puede hacer es decirle que no sirve para nada. Se lo voy a contar en las palabras del doctor Yonggi Cho. Cho dice: yo llego todos los domingos, después de predicar a 50,000 personas, a preguntarle a Grace cómo lo hice. Grace es la esposa. Dice: pero si todo el mundo te echa flores, ¿por qué te voy a echar yo?, le dice ella. Y él le dice: porque todas las otras tal vez las mastico, pero no me las trago. Porque necesita estima, pero necesita la estima de alguien en particular. Negarle eso a nuestros hijos, negárselo a nuestra pareja, esposo, esposa, dependiendo del caso, negárselo a aquel que verdaderamente lo necesita de parte nuestra, es muy malo. Dios va, y quiero hablarle todavía también de eso, necesita la autoestima, y Dios va con Elías y lo primero que hace es asegurarle que todavía tiene trabajo para él. Se fijan en lo que está pasando. Lo primero que Dios dice: ¿sabes qué? Me vas a ir a ungir al rey de Amra y me vas a ungir al rey de Israel y me vas a ungir a un profeta. ¿Cómo se sintió? ¿Me vas a ungir a un rey, a otro rey, a un profeta?
Él está creciendo en su autoestima. Dios confía en mí. Dios todavía tiene planes para mí. Dios todavía tiene una visión para mí. En el caso de Dios, lo mismo con los seres humanos. Idéntico con las personas que realmente importan en nuestra vida. Es así. Luego, número 2, necesitamos nosotros intimidad con Dios. Dios no estaba en el terremoto. No estaba en el viento que rompía las peñas. No estaba tampoco en el fuego. Estaba en el silbido apacible de la comunión íntima de uno con otro. Por eso, uno de los mejores pasajes o mejores partes de este pasaje que hemos leído es que se levante 40 días y 40 noches para ir al monte de Dios. No había otro lugar a donde ir, pónganse a pensar. No se trataba de esconderse, se trataba de irse a encontrar con el Creador de los cielos y la tierra. De eso se trata todo lo que hacemos. En última instancia, o como se dice ahora modernamente, al final del día, de lo que se trata es de que usted se encuentre cara a cara con Dios a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. De eso se trata. De que nosotros tengamos un encuentro con Dios. Si este encuentro con Dios es estimulado por 42 días de ayuno, si este encuentro con Dios es estimulado a través de un retiro, si este encuentro de Dios es estimulado a través de la lectura de la palabra, no importa la mecánica, lo importante es que usted tenga intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con Dios, saber que yo le puedo hablar a Dios y Dios me contesta. Saber que Dios está conmigo en el susurro, en la calma, en el silbido apacible, en una brisa, escucho la voz íntima de mi Señor y Padre. Ese es el punto. Necesito de la autoestima, necesito la autovaloración, pero necesito lo que proviene de Dios. No estoy solo. No me dejó solo, jamás me abandonó, nunca estoy a la deriva. Aún en el peor de los momentos, el Espíritu Santo está conmigo, sobre mí y adentro de mí. Dios está con nosotros. ¿Quién puede ser contra nosotros? Pero no es solamente esto, hay un tercer punto. Y en este tercer punto hay algo tan simple, pero importante. Dice, vas a ungir a un rey, luego vas a ungir al otro rey, y luego vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, hijo de Abel Meola, por profeta en tu lugar. Y dice la palabra, en el verso 21 al final, que puso su manto sobre Eliseo. La última parte del verso 21 dice, y Eliseo se fue con él y le servía. Miren, existe el convencimiento entre los académicos, entre los estudiosos, de que aquí hay una palabra que no aparece en nuestra versión en castellano y que en realidad no le dio solamente un siervo en Eliseo. No solo le dio un discípulo, lo cual es evidente por lo que conocemos, sino que le dio en Eliseo un amigo, un confidente. Y esto es lo otro que el ser humano necesita para mantenerse sano siempre. Necesita autoestima. Necesita valor personal, necesita una comunión íntima con Dios, pero necesita también de comunión con los demás seres humanos. Hay casos en los cuales su mejor amigo es su esposo o su esposa. Es fantástico. Hay casos en los cuales las personas tienen amigos. Tiene una persona en la que usted confía, uno que puede ser su confidente, una persona que cuenta usted con la discreción de esa persona, una persona a quien puede usted contarle, que puede ventilar sus emociones, una persona con la que puede rebotar sus ideas y que tiene el inmenso valor de ayudarle a usted a enfrentar y a resolver sus conflictos. Es imprescindible. No podemos tratar de vivir aislados, está mal. Tenemos necesidad de expresar esas cosas. Sería ideal que pudiéramos encontrar eso en nuestra pareja. Sería fantástico, no necesariamente, y puede tener usted amigos o puede tener usted, hermana, amigas, lo que sea, pero es importante que exista una persona con quien yo me puedo abrir y puedo ventilar mis emociones. De manera que encontramos a Dios cubriendo con claridad las tres necesidades que la ciencia nos dice hoy que son las tres necesidades de las personas: la intimidad con otros, la intimidad con Dios y la autoestima, la autovaloración. Dios
le dio de comer en el cuerpo, le da entusiasmo, valoración lo que estoy hablando y levanta a Elías. Voy a dejarlo acá y voy a regresar al origen de la depresión. ¿Recuerda usted que la semana pasada hablamos de debilidades en estas tres áreas? Debilidad de intimidad con Dios, con los otros seres humanos, o dificultad en el área de la autoestima, una pobre autoestima o una autoestima muy baja. Pero también, además de las causas químicas, desbalances del cuerpo, hemos dicho que la mayor causa, pero la mayor por mucho, diría yo que 80-90% de las causas de la depresión se refieren a una ira reprimida, al enojo. Y vamos ahora a Efesios 4:26, que dice: airaos, pero no pequéis. Prácticamente la Biblia nos está diciendo que el enojarse, el sentir estos sentimientos de contrariedad, el tener estas emociones de enojo es legítimo. Simple y sencillamente dice: airaos, pero no pequéis. Y luego dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, el ser humano tiene un sistema por medio del cual puede almacenar enojo, pero no por mucho tiempo. Tiene que sacarlo rápido, porque si no, el enojo, la ira, los gritos, etcétera, van a contaminarle su ser. Y cuando le contamina su ser, le va a enfermar. Hoy estamos nosotros hablando de depresión, mañana podríamos hablar del cáncer, pero el guardar los conflictos irresueltos, el guardar los problemas sin ventilar, sin tratar, sin resolver, es lo que significa ira reprimida. Eso es lo que le hace daño al cuerpo. La Biblia no dice no se enojen. De hecho, discutíamos que la forma del verbo es casi un imperativo: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. El defecto está en que el ser humano no está diseñado para aguantar más de un día a la vez de enojo. Eso está comprobado en el tema del estrés, del tema de la angustia, etcétera. El cuerpo humano tiene una batería a la cual solo le cabe enojo por un día. Y tiene que vaciar la batería antes de que se ponga el sol. Esa es la cura. El no hacerlo nos expone a que el cuerpo, el mismo cuerpo físico, comience a segregar a través de sus glándulas sustancias que van a envenenar al ser humano y lo van a contaminar y lo van a enfermar. La palabra dice: airaos, pero no pequéis. Y aquí vamos llegando ya al final para entender entonces cuál es la solución para la depresión. La solución para la ira, la solución para el enojo, la solución para la cólera es ni más ni menos que esa palabra que está en toda la Biblia, que domina toda la relación de Dios con el ser humano, que es la palabra perdón. Se necesita vivir en perdón. Vamos a Mateo capítulo 6 versículo 15, o vamos a Marcos capítulo 11 versículo 26. Dice: no solo que necesito perdonar, sino establece que el perdón mío tiene la llave para abrir la puerta del perdón de Dios. Mientras yo no perdone, Marcos 11:26, si tú no perdonas, Dios, tu Padre que está en los cielos, no te puede perdonar. No es que no quiera, no puede perdonarme. Cuando yo no perdono a alguien, soy yo el que cierra la puerta para el perdón de Dios. Y aquí entramos a un círculo vicioso terrible. Número uno, si yo no perdono a alguien porque estuve enojado, porque estoy colérico, etcétera, y lo dejo pasar y me quedo un día y me quedo 2 días y me quedo 10 días con eso y me quedo un mes, voy a entrar en el círculo vicioso de la ira reprimida por no ejecutar el perdón de Dios, por no libertar a la persona a la que estoy yo guardando esos rencores o resentimientos. Pero no solo eso, sino que le cerré la puerta a Dios para que Él pueda perdonarme. ¿Y cuántos de ustedes saben que necesitamos continuamente del perdón de Dios? Pero no solo eso, voy a llegar a un punto todavía más complicado y duro, que es el juicio. Cuando la persona no perdona a alguien, paralelamente está juzgando a ese alguien.
Y a veces ese alguien es una figura de autoridad sobre nosotros. A veces se juzga al pastor, o se juzga al papá, o se juzga al profesor, o se juzga incluso a Dios. Y cuando juzgamos, y tendríamos que ir a Romanos y ver lo que dice Pablo, ¿quién eres tú que juzgas? Cuando juzgamos, activamos otra ley, la ley de la siembra y la cosecha. Cuando nosotros juzgamos, mire, esto no es común de que nos lo digan, esto no es común de que lo sepamos. Cuando juzgamos, cometemos un pecado. Y cuando cometemos el pecado del juicio, a lo mejor usted juzgó a su papá, en un momento de cólera lo juzgó, y ese es pecado. Está usted yendo en contra de la autoridad espiritual. Y en el instante en que eso pasa, como es su papá, a lo mejor en 15 días usted ya se contentó, ya se le olvidó, ya lo perdonó, pero no se recordó de ir a saldar esa cuenta pendiente del juicio. Porque cuando juzgamos, cometemos el pecado de juzgar a alguien, activamos la ley de la siembra y la cosecha. Ni va a pensar que la ley de la siembra y la cosecha solo funciona para lo bueno. La ley de la siembra y la cosecha funciona para todo, porque como es la semilla, así es el fruto. Entonces activó una ley que dice que cuando nosotros juzgamos, vamos a cosechar juicio. Y después, años después, usted está pensando por qué pasa todo lo que pasa y no sabe por qué le está sucediendo. El ser humano no está, y ciertamente el creyente, no está diseñado para vivir en falta de perdón. El resentimiento, el rencor, el odio, la venganza, todos esos son sentimientos negativos que destruyen a la persona. Este es un tema, mire, a veces cometemos el error de hablar de santidad y hablamos de la santidad, no beber, no fumar y no tener otra mujer. Por supuesto que está mal beber, fumar y tener otra mujer, por supuesto. Pero reducir la lista de esa manera es simplista y bastante ignorante. Porque ¿qué le parece a usted la envidia? ¿Y qué le parece el juicio? ¿Y qué le parece el rencor y el resentimiento? Son cosas tremendamente dañinas para el ser humano. Claro, no huelen como el cigarro y no se notan como el alcohol, pero están ahí y están minando a la persona. Regresemos al tema específico de la depresión como el resultado de la ira reprimida. ¿Qué es ira reprimida? Es cólera, ira, enojo que no se resolvió antes de 24 horas. Se quedó ahí. Y ahora, ¿cómo podemos salir de eso? Debemos llegar a reconocer qué es, debemos llegar a entender perfectamente su expresión, y para eso puede ser que necesitemos ayuda. Nosotros aprendimos hace muchos años con una pareja de psiquiatras cristianos que se llama Frank Minard y Paul Meyer, y recuerdo que ellos decían, hay 3 niveles. El primer nivel es el de autoayuda. Yo solo, con mi Biblia, con un libro, con lo que aprendí, con una prédica, etcétera, yo solo procedo a salir de ahí. En este caso, a perdonar, a ventilar, etcétera. Segundo nivel, necesito a alguien. Acá en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, nosotros a eso le llamamos ministración. Necesitamos ministración, necesito a alguien que me escuche, que me ayude, que me oriente, que me guíe, que me enseñe, y voy a ser ministrado. Si una persona tiene una de esas necesidades, aquí en la iglesia, Janelore de Rodríguez está a cargo, me dice que tiene 20 personas preparadas y entrenadas para recibir a todos los que tengan una necesidad de esa índole. Pueden abocarse a la iglesia, hablar por teléfono, pedir una cita, y vienen y pueden ser ayudados. Ahora, afuera, ¿qué hace una persona que no tiene acceso o que no conoce a Cristo? Yo creo que en la inmensa misericordia divina existen los psicólogos y existen los psiquiatras. Antes existía esa idea retrógrada de que la psiquiatría o la psicología eran del diablo, y eso yo creo que no son. Yo creo que es la manifestación, la expresión de la compasión de Dios para los que no le conocen, porque todos somos de Dios, dice el Salmo 24:1. Entonces, el segundo nivel es buscar ayuda para que alguien que sabe me ayude a mí a librar la batalla, a ventilar el asunto con esos sentimientos, para poder sacarlos de mi ser, para poder resolver los conflictos. Mire usted, en un estudio profundo de liderazgo
Cuando uno mira a los grandes líderes de las naciones y se da cuenta que esos líderes habían tenido un problema en la niñez o en la adolescencia, que después afecta a millones de personas cuando llegan a un lugar de liderazgo a causa de los conflictos irresueltos. Sigamos. La palabra nos llama a vivir en perdón. La palabra nos invita a vivir en la libertad que da el perdonar. Y no solamente perdono porque si no, Dios no me perdona. Perdono por algo que es mucho más valioso. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Y la palabra dice: no entristezcáis, otro dice no contristes, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para la redención. Mire esto: no contristes, no entristezcas al Espíritu Santo. Y el verso 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Le voy a dar vuelta al verso 31 y al 30. Quita de tu ser toda malicia, toda amargura, ira, gritos, maledicencia, para que no se entristezca el Espíritu Santo dentro de ti. Ese es el mensaje. No entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para la redención. Quitad de vosotros toda ira, toda amargura. Y mire, la amargura es posiblemente la expresión más clara de la ira reprimida. Cuando una persona está amargada, usted lo ve, se le nota en el rostro la amargura a las personas. ¿Quién quiere estar al lado de un amargado? Nadie. Nadie quiere estar. No soportamos ese sentimiento. Cuando hay alguien amargado, todo es malo, todo es negro, todo no sé qué. Es horrible ese sentimiento. ¿Quiere usted pasar su vida sin entristecer, sin contristar al Espíritu Santo? Entonces dice acá: quitad de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. Y cierro diciéndole que dentro de la creación divina, dentro de la maravilla de la sabiduría de Dios al crear al ser humano, a cada uno de nosotros nos fue dado, seguramente que por esa expresión maravillosa de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero a todos nos fue dado una cosa que se llama libre albedrío. Todos nosotros tenemos la capacidad de decidir. Eso que se llama capacidad volitiva, decisión, voluntad, libre albedrío. Dígale como quiera, la libertad de tomar decisiones. Esto le pertenece solo a usted y no hay nadie que se lo pueda quitar de adentro. Es nuestro, es parte del ser humano. Y quiero decirle por qué le menciono libre albedrío. Porque el perdón es una decisión. Eso es lo que es. Usted va a perdonar cuando decide perdonar. No sé por qué existe ese deseo mórbido, ese deseo destructivo de que las personas están mal y todavía quieren un poco más mal y un poco más profundo. A ver hasta dónde aguanta. Esto es una cosa destructiva. Mientras que la persona puede decidir perdonar hoy. Si usted y yo supiéramos que hoy estamos en el riesgo por causa de la amargura, por causa de la ira, por causa del enojo, por causa del rencor, por causa de lo que nos hirieron, etcétera, 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 ¿no le parece que querríamos salir hoy, no mañana? Hoy, no mañana. Ahora mismo quisiera salir. Yo predicaba un mensaje que no logro comprender al faraón. No logro comprender al faraón con las plagas. Día tras día quería estar peor. Y cuando está lleno de ranas, ustedes recuerdan el pasaje, está todo ranas, abren las ollas y salen ranas, debajo de las camas salen ranas. Llega Moisés y le dice: Faraón, si estás dispuesto a dejar ir al pueblo, te quito las ranas. Y le dice: está bien. Y dice: te las quito mañana, una noche más con las ranas. Es increíble por qué nosotros hacemos eso. Cuando tenemos así, en la mano,
la llave de la victoria. La llave de la victoria puede ser suya hoy en la mañana a través del perdón, y usted puede ser libre de la depresión, y no solo libre de la depresión, sino aprendió cómo ser libre para el resto de su vida. Nunca más al resentimiento, nunca más al rencor, nunca más a la ira, nunca más al enojo, nunca más a la amargura, nunca más al sufrimiento, nunca más a través del perdón. Nunca más, porque es un acto de la voluntad vivir en libertad. Y aquí voy a pasar a un tema emocionante. No me basta con no vivir amargado, no me basta con no vivir rencoroso, y no me basta con no vivir deprimido. Usted y yo debiéramos ambicionar, aprender y vivir en la abundancia de Jesucristo y buscar la felicidad total en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra actuación, en nuestro país, en nuestra nación. No hay ninguna razón que nos impida. Y cuando las personas dicen es que la situación y es que las cosas, estamos dejando que otra cosa gobierne nuestra vida en lugar de que la gobierne nuestro libre albedrío dado por Dios. Y cuando Él dice yo vine para dar vida y vida en abundancia, Él también dice el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Solo a eso viene. Y le hemos dejado quitarnos la felicidad, y le hemos dejado quitarnos el gozo, y le hemos permitido que nos robe a través del enojo y de la cólera. Pero hoy le decimos hasta aquí llegó la depresión, la amargura, la ira, el enojo, y hoy seremos libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Y si usted quiere ser libre, le invito a que se ponga de pie, alce sus manos, declare su libertad, ore a Dios en voz alta. Mire, si quiere, grite, haga algo y sea libre hoy en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Le ofrezco una cosa y se lo digo de corazón. Escúcheme, le ofrezco una cosa y se lo digo de corazón. Le ofrezco que usted puede tener un milagro en los próximos minutos y salir por esa puerta dejando el lastre de la amargura, el lastre del rencor, el lastre y la basura del resentimiento, dejar atrás el enojo, la tristeza, la melancolía, la depresión, todos los sentimientos deprimentes, y cuando salga por esas puertas ser una nueva persona libre en Cristo Jesús. Aleluya. Y se lo ofrezco porque lo baso en la bendita palabra de Dios. Les voy a rogar que alcen su mano para darle su bendición, para que puedan retirarse. Pero alcen sus manos al cielo y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y bendiga todo tu ser por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y te guarde el Señor irreprensible hasta la venida de Cristo. Que la bendición de Dios se manifieste en ti y en los tuyos, en la forma de protección divina, en la forma de salud divina, en la forma de provisión divina. En el santo nombre de Jesús. Amén.